Bienvenidos al canal. Prepárate para una historia llena de conexiones y cambios. Leonel Fuentes, un hombre rico y solitario, se encuentra atrapado entre el éxito profesional y la responsabilidad de cuidar a su madre, Eugenia, enferma de Alzheimer. Durante un paseo nocturno por el bosque, conoce a Victoria, una niña perdida con una vida marcada por la pobreza. Con un corazón compasivo, Leonel decide acogerla en su mansión, lo que crea un conflicto con el ama de llaves, Dolores. Mientras cuida de Victoria, Leonel comienza a cuestionarse sus propias decisiones y el verdadero sentido de su vida, y se ve desafiado a cambiar su perspectiva sobre la felicidad y las relaciones. No te pierdas el siguiente capítulo de este viaje de transformación y descubrimiento. ¿Cómo sería tu vida si, en un momento inesperado, conocieras a alguien que lo cambiara todo? Leonel Fuentes, un hombre que siempre se ha considerado un pilar inquebrantable, no imaginaba que esta pregunta resonaría en su alma. Conducía hacia su casa, exhausto después de otro día difícil en el trabajo, donde la presión de ser el líder de la empresa que su padre le había dejado como herencia pesaba sobre sus hombros. La responsabilidad era inmensa y, a pesar del cansancio, su mente no dejaba de pensar en cómo podía hacer prosperar la empresa. Conocido por su dedicación y profesionalidad, Leonel era un hombre solitario, casi invisible, que se sentía cada vez más alejado de su propia vida. Mientras aparcaba el coche en el garaje de su gran casa, dejó escapar un largo suspiro. La soledad de aquel lugar era palpable, como una sombra que le acompañaba. La única persona con la que realmente se relacionaba era su madre, Eugenia, cuya salud se deterioraba rápidamente debido a un avanzado mal de Alzheimer. Cuando entraba en la casa, dejaba atrás la luz del día que se desvanecía, símbolo de su propia luz que se apagaba. «Dolores, estoy en casa», anunció, sin esperar encontrar en ese momento a su ama de llaves. Normalmente ya se habría marchado, pero por alguna razón seguía allí. «Ah, señor Leonel, le estaba esperando. Tenemos que hablar de la señora Eugenia», dijo Dolores con tono preocupado. A Leonel se le estrujó el corazón. Hablar de su madre nunca era fácil. «¿Cómo está hoy?», preguntó, temiendo la respuesta. «Igual que siempre, señor, pero hoy ha preguntado varias veces por usted. Creo que sería bueno que pasaras un rato con ella, aunque no se acuerde», sugirió Dolores. Leonel asintió, sintiendo una punzada de culpa por no haber pasado más tiempo con su madre. «Voy a verla ahora», dijo, dirigiéndose a la habitación de Eugenia. Al entrar, vio a su madre mirando por la ventana con una mirada lejana, como si estuviera atrapada en un mundo que ya no era el suyo. «Mamá, soy yo, Leonel», dijo en voz baja, tratando de ocultar el dolor que sentía al ver su estado. Ella giró la cabeza lentamente, su expresión confusa por un momento antes de que un breve reconocimiento iluminara sus ojos. «Leonel», murmuró, con voz débil, pero llena de afecto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Leonel, cogiéndole la mano. La conversación fue breve y confusa, pero aquellos momentos fueron preciosos, un doloroso recordatorio de cómo solían ser las cosas. Al salir de la habitación de su madre, el peso de la soledad parecía aún más fuerte. La casa era más un eco de recuerdos que un hogar. Me senté en el sofá de mi habitación, reflexionando sobre mi vida. A pesar de mi éxito profesional, sentía una inmensa falta de conexión real con nadie. Lo que realmente quería era un espacio donde pudiera ser vulnerable, donde pudiera expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado. No podía evitar preguntarme si eso era todo lo que era su vida, trabajar y cuidar de su madre. Quería más, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Aquella noche, tras una cena solitaria en el inmenso comedor, decidió dar un paseo por el bosque que rodeaba la finca. La mansión
con sus numerosas habitaciones y pasillos vacíos, parecía aprisionarle en sus propios reflejos y soledad. El bosque, en cambio, le ofrecía un refugio, un lugar donde podía respirar y liberarse de las cargas que arrastraba. Se puso un abrigo y salió al bosque. El aire fresco le tranquilizó de inmediato. Los sonidos de la naturaleza sustituyeron al opresivo silencio de la mansión. Caminando sin rumbo, dejó que sus pensamientos vagaran, reflexionando sobre su vida, la enfermedad de su madre y la soledad que le consumía. Aunque aquel momento de paz era algo que anhelaba, la luz de la luna guiaba sus pasos entre los árboles y el sonido de las hojas bajo sus pies, junto con el canto ocasional de algún pájaro nocturno, eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Empezó a preguntarse por la sencillez de la naturaleza y cómo, a pesar de ser el dueño de una empresa de éxito, añoraba algo tan básico como la compañía y la comprensión. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un débil sonido. Se detuvo, tratando de identificar la fuente. Parecía un grito bajo y contenido. Siguió el sonido hasta encontrar una pequeña figura acurrucada bajo un árbol. Era una niña, llorando sola en la oscuridad del bosque. ¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí sola?, preguntó en voz baja, intentando no asustarla. La niña levantó la cabeza, sorprendida y un poco asustada. «Me he perdido», dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. «No sé cómo volver a casa». Sentí una oleada de compasión por aquella niña. «No te preocupes, te ayudaré a llegar a casa». «¿Cómo te llamas?», le pregunté, tratando de sonar lo menos intimidante posible, agachándome a su altura. «Victoria», respondió secándose las lágrimas. Le tendí la mano. «Soy Leonel. Ven, te llevaré a casa». Caminando por el sendero con Victoria a mi lado, sentí un extraño propósito. La preocupación por la niña perdida me alejaba, aunque solo fuera momentáneamente, de mis propios problemas. Mientras caminábamos, empecé a fijarme en el estado de su ropa. Aunque limpias, sus ropas eran sencillas y estaban desgastadas, lo que apuntaba a una realidad muy distinta de la mía. «Victoria, ¿dónde está tu casa? ¿Sabes en qué dirección?», le pregunté, esperando oír el nombre de alguna calle o barrio cercano. La respuesta de la chica, sin embargo, me cogió por sorpresa. «Mi casa es una casita que hice con cartón. Creo que está un poco lejos de aquí, en un sitio donde nadie quiere estar. Sé dónde está, pero no recuerdo cómo llegar», dice con un brillo de orgullo en los ojos. Su inocencia y satisfacción con algo tan precario como una casa de cartón me dejaron sin palabras. «¿Vives allí sola?», no pude ocultar la preocupación en mi voz. «Sí, pero me gusta. He hecho de todo. Incluso hay una ventana», contestó Victoria, sin darse cuenta de la gravedad de su situación. Sentí un nudo en la garganta. La fuerza y la independencia de la chica eran admirables, pero la idea de dejarla volver a un lugar así me molestaba profundamente. «Victoria, por la noche hace mucho frío y es tarde. ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa? Mañana podemos echar un vistazo a tu casita de cartón y ver qué podemos hacer para ayudarte», sugerí, intentando sonar lo más invitadora posible sin asustarla. Me miró con desconfianza, pero había un atisbo de esperanza en sus ojos. «¿Estás segura? No quiero ser una molestia», dijo tímidamente. «Estoy seguro, Victoria. Vamos, será una aventura». Cuando llegamos a la mansión, la reacción de Victoria fue de puro placer. Sus ojos se abrieron de par en par y con una sonrisa de asombro exclamó: «Vaya, este lugar parece un castillo de cuento de hadas». No pude evitar una sonrisa genuina, contagiada por la alegría y sencillez de la niña. Era raro para mí ser testigo de tanta espontaneidad y admiración sincera. Aquel breve y sencillo momento me produjo una sensación de alegría que no había sentido en mucho tiempo.
Guiando a Victoria a través de la gran entrada, me dirigí a Dolores, el ama de llaves, con la esperanza de que pudiera ayudarme con la inesperada situación. Dolores, siempre seria y profesional, levantó las cejas sorprendida al ver a la chica a mi lado. «Señor Leonel, ¿qué significa eso? ¿Quién es esa chica?», preguntó con voz que transmitía algo más que simple curiosidad. Le expliqué rápidamente la situación, esperando comprensión y apoyo. Sin embargo, la reacción de Dolores fue muy distinta a la que yo esperaba. «No puede traer a una desconocida a casa, señor. Podría tener enfermedades. Eso podría ser peligroso para todos nosotros, especialmente para su madre», dijo Dolores, claramente preocupada por las implicaciones de mi decisión. La respuesta de Dolores me sorprendió y me irritó. No estaba acostumbrada a que me cuestionaran en mi propia casa, sobre todo cuando se trataba de ayudar a alguien necesitado. «Dolores, Victoria es solo una niña que necesita ayuda. No le demos la espalda», repliqué con firmeza. La discusión se acaloró brevemente, con Dolores insistiendo en los riesgos y yo defendiendo la necesidad de compasión. Finalmente, puse fin a la conversación. «Lo he decidido, Dolores. Prepararás ropa limpia para Victoria, le darás un baño caliente y te asegurarás de que tenga una comida decente esta noche», ordené, dejando claro con mi voz que no habría más discusión. Aunque claramente molesta, Dolores asintió a regañadientes. «Como desee, señor», dijo de mala gana. Aunque era raro que yo impusiera mi voluntad de ese modo, sabía que no podía hacer menos por Victoria. El ama de llaves se marchó a cumplir sus órdenes y yo volví mi atención a la muchacha, que observaba la interacción con un Leonel muy preocupado. Leonel observaba a Victoria mientras exploraba la grandeza de su casa. Sus ojos curiosos se movían de un objeto a otro, absorbiendo cada detalle como si fuera un tesoro. Sintió una mezcla de alegría y tristeza. La alegría provenía de la inocencia y fascinación de la niña, algo que él mismo no había experimentado en años. La tristeza, en cambio, le recordaba lo mucho que había perdido la conexión con el mundo que le rodeaba. «¿Te gustan los libros?», preguntó Leonel, intentando entablar conversación mientras caminaban hacia el salón. «Sí, los libros son como ventanas a otros mundos», respondió Victoria, con el rostro iluminado por el entusiasmo. «A mí me gustan los de aventuras. Hay uno sobre un niño que vuela en una alfombra mágica. Me encantaría volar así». Leonel sonríe, conmovido por la sencillez de las aspiraciones de la niña. «Yo también soñaba con volar cuando era niña», confesó con un tono nostálgico en la voz. «Pero con el tiempo, las responsabilidades se impusieron. La vida adulta puede ser complicada». «¿Por qué ya no vuelas?», preguntó Victoria, mirándole con semblante serio. La pregunta tomó a Leonel por sorpresa. Nunca se lo había planteado tan directamente. «Supongo que me perdí en mis preocupaciones. El trabajo, la familia, todo me hizo olvidar mis sueños». Victoria frunció el ceño, como procesando sus palabras. «Pero puedes volver a volar, solo tienes que recordar cómo hacerlo», dijo con la seguridad de una niña que aún cree en la magia. Leonel sintió que se le apretaba el corazón. La pureza de las palabras de la niña le obligó a mirar su propia vida bajo una nueva luz. Se había concentrado tanto en sus obligaciones que había olvidado la importancia de soñar. Mientras esperaban a que Dolores trajera la ropa y preparara el baño de Victoria, Leonel se sentó a su lado en el sofá. «¿Tienes a alguien que te cuide en casa? ¿Tus padres?». La expresión de Victoria cambió instantáneamente a tristeza. «No, solo yo. Mi padre ya no está y mi madre, bueno, no puede cuidarme como debería. Pero yo me las arreglo», respondió la niña, enderezando los hombros con valentía. La historia de Victoria golpeó a Leonel como un puñetazo en las tripas. Recordaba la lucha diaria de su madre por reconocer quién era,
y ahora veía a una niña que también luchaba por sobrevivir en un mundo que no parecía importarle. «Eres muy valiente, ¿lo sabías?», le dijo, admirando la fortaleza que mostraba la niña. «A veces, solo necesitamos un poco de ayuda para encontrar nuestro camino». La mención a la ayuda hizo reflexionar a Leonel sobre su propia vida. Siempre se había visto a sí mismo como un pilar de fortaleza, el hombre que no podía fallar, pero lo cierto era que se sentía al borde del colapso. El peso de la responsabilidad, la presión por mantener la empresa y cuidar de su madre le impedían respirar. «Quizá yo también debería empezar a pedir ayuda», pensó, una idea que seguía pareciéndole extraña y aterradora. Dolores regresó, interrumpiendo sus pensamientos. «Aquí tiene la ropa limpia y las toallas, señor Leonel. Espero que esté cómoda». El ama de llaves observó a Victoria con cara de preocupación, pero no dijo nada más. Leonel le dio las gracias, sintiéndose un poco culpable por haberle impuesto la situación a Dolores, pero sabía que su decisión estaba tomada. «Victoria, ahora puedes darte un baño caliente y luego podemos comer algo rico. ¿Qué tal un poco de sopa?». La expresión de la chica se iluminó de nuevo. «¿Sopa? Me encantaría». Mientras la chica se dirigía al baño, Leonel se permitió un momento de reflexión. Se preguntó cómo había llegado a este punto, en el que las interacciones humanas eran casi inexistentes en su vida. La conexión que estaba empezando a formar con Victoria le hizo darse cuenta de lo aislado que se había vuelto. Recordó la última vez que se había divertido, que se había reído de verdad. Los recuerdos parecían lejanos, como sombras en un lugar olvidado. Al cabo de un rato, Victoria regresó, con el pelo aún húmedo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Ha sido increíble. Nunca me había dado un baño tan caliente». Leonel sonrió. «Me alegro de que lo hayas disfrutado. Ahora vamos a la cocina». Mientras caminaban, se preguntó si esta conexión era lo que realmente necesitaba. Sin embargo, la inseguridad empezó a crecer en su interior. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si, al abrirse a Victoria, acababa resultando herido de nuevo? La batalla interna era intensa. Quería ser el héroe de la historia, pero también tenía miedo de fracasar. En la cocina, Dolores preparó una sopa caliente y Leonel se sentó a la mesa con Victoria. «¿Te gusta jugar a cocinar?», preguntó, intentando comprender mejor la mente de la niña. «Sí, un día quiero hacer un pastel gigante, con mucho chocolate y fresas». El entusiasmo de Victoria era contagioso y Leonel no pudo evitar sonreír. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre él. «¿Crees que algún día podré hacer una tarta tan grande como tú?», preguntó, tratando de conectar aún más. La respuesta de Victoria fue inmediata. «Por supuesto, pero no te olvides de divertirte. Eso es lo que hace que una tarta sea buena». Las palabras de la chica resonaron en su mente. Se dio cuenta de que, aunque estaba rodeado de riqueza y éxito, había perdido la capacidad de divertirse. La presión por ser perfecto le había atrapado en una burbuja de soledad. «Quizá debería empezar a recordar cómo divertirme», pensó, con una pequeña sonrisa en los labios. A medida que avanzaba la noche, Leonel sintió que una ola de esperanza surgía en su interior. La presencia de Victoria le recordaba que aún había lugar para los sueños y la alegría, incluso en medio del caos de su vida. La conexión que comenzaba a formar con la chica podía ser el primer paso para que él mismo encontrara su camino de regreso. Sin embargo, la incertidumbre seguía acompañándole. No sabía qué le depararía el día siguiente, pero empezaba a darse cuenta de que tal vez el verdadero valor residía en permitirse ser vulnerable y buscar ayuda. Al mirar a Victoria, no solo vio a una chica perdida, sino una oportunidad
para redescubrir la alegría y la sencillez de la vida. Y en ese momento, aunque fuera temporalmente, la idea de volver a empezar empezó a parecerle menos aterradora y más una nueva aventura. Mientras Leonel y Victoria disfrutaban de la sopa caliente, una sensación de confort comenzó a llenar la habitación. Sin embargo, esta tranquilidad se vio interrumpida cuando el teléfono de Leonel sonó, rompiendo el momento. Dudó antes de contestar, con el corazón acelerado por la expectativa de que pudiera tratarse de algo importante. Cuando miró el identificador de llamadas, los sentimientos de alegría y esperanza fueron rápidamente sustituidos por un nudo en la garganta. Era el número de su empresa. «Lo siento, Victoria, tengo que cogerlo», dijo Leonel levantándose de la mesa. La chica asintió, pero una expresión de decepción cruzó su rostro. Se dio la vuelta, sintiendo que la presión aumentaba cuando la voz de su asistente sonó ansiosa al otro lado de la línea. Las noticias no eran buenas. Un cliente importante estaba insatisfecho y Leonel tenía que resolver la situación rápidamente. «Tienes que volver al trabajo, Leonel. No puedes dejar esto para más tarde», insistía la voz, pero cada palabra se sentía como un peso extra sobre los ya cansados hombros del hombre. Mientras escuchaba, su mirada se desvió hacia la cocina, donde Victoria revolvía ahora la sopa, tratando de distraerse. La imagen de ella, tan llena de vida y sueños, contrastaba con la tensión que le rodeaba. Colgó el teléfono con un fuerte suspiro, con la mente dándole vueltas como un huracán. ¿Cómo podía preocuparse por un cliente cuando tenía delante a una niña tan preciosa? Pero la realidad de la vida adulta no le permitía ignorar sus obligaciones. Se volvió hacia Victoria, forzando una sonrisa. «Lo siento, mi mente estaba en otra parte. ¿Seguimos con la sopa?» Ella sonrió, pero Leonel se dio cuenta de que su alegría había disminuido. El brillo en los ojos de la muchacha parecía menos intenso y le golpeó como una flecha. «¿Por qué tienes que trabajar tanto, Leonel? ¿No puedes tomarte un descanso?», preguntó Victoria, con la inocencia de quien no entiende las complicaciones del mundo de los adultos. «A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan para asegurarnos de que la gente que queremos está bien», respondió él, tratando de explicárselo de una manera que ella pudiera entender. Pero las palabras sonaban vacías incluso para él. La verdad era que mientras luchaba por mantener el éxito de la empresa, había sacrificado momentos importantes, como el que estaba compartiendo con Victoria. La conversación le hizo reflexionar una vez más sobre lo que realmente importaba. La futilidad del éxito parecía ahora más evidente, y la idea de pasar más tiempo alejado de las conexiones significativas le molestaba. Pero justo cuando estaba a punto de compartir sus pensamientos, el teléfono sonó de nuevo, y su mente fue inmediatamente arrastrada de vuelta a la pesada realidad del trabajo. «Lo siento, tengo que cogerlo otra vez», dijo mientras se alejaba. La voz de la asistente era más insistente, ahora mencionando números y plazos, y Leonel sintió que la presión aumentaba. «Tienes que tomar una decisión rápida, Leonel. El cliente amenaza con cancelar el contrato». Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Cada palabra le recordaba lo lejos que se había alejado de su propia felicidad. Cuando volvió a la cocina, encontró a Victoria mirando por la ventana con expresión pensativa. «¿En qué estás pensando, Victoria?», le preguntó, tratando de reconducir la conversación. «Estaba pensando, ¿qué pasa si no puedes solucionar esto? ¿Y si tu empresa quiebra?». La pregunta fue directa, y Leonel sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Nunca había considerado el impacto de sus decisiones en la vida de ella, en la vida de nadie más. «No voy a dejar que eso ocurra, tengo que ocuparme de ello», respondió, pero su voz vaciló al pronunciar las palabras.
No estaba seguro de creerlas. El peso de la responsabilidad empezaba a resultarle abrumador y la idea de fracasar no le abandonaba. Victoria lo observó con expresión preocupada. «Pero también tienes que cuidarte, Leonel. No puedes dejar de soñar. ¿Y si no tengo con quién jugar y hacer pasteles gigantes?» A Leonel se le estrujó el corazón. Se dio cuenta de que estaba poniendo su propia lucha por encima de la inocencia y los sueños de aquella niña. Esa noche, mientras Victoria se preparaba para ir a la cama, Leonel se sentó en el sofá, ensimismado. La conversación con ella había abierto una vieja herida y los recuerdos de su infancia, cuando soñaba con volar y divertirse, inundaron su mente. Recordó cómo se reía, cómo había dejado atrás sus sueños y su creatividad en nombre del éxito y la responsabilidad. Esa misma noche, mientras la casa se sumía en un profundo silencio, Leonel decidió que tenía que cambiar. No podía seguir ignorando lo que realmente importaba. Pero la duda seguía persiguiéndole. Estaba seguro de que no podía desentenderse de sus responsabilidades, pero también sabía que no podía ignorar la necesidad de volver a conectar con sus sueños. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Leonel empezó a darse cuenta de que cada vez que se alejaba de Victoria para atender llamadas de trabajo, se alejaba de sí mismo. La presión en el trabajo seguía aumentando, pero empezó a tomarse pequeños descansos, cada vez buscando momentos de alegría y ligereza. Intentó jugar con Victoria, escucharla hablar de sus aventuras imaginarias e incluso ayudarla a planear la tarta gigante con la que había estado soñando. Pero los retos no cesaban. Un día, al llegar a casa, encontró a Dolores con expresión preocupada. «Leonel, tienes que ver esto», le dijo, entregándole una carta. Era una notificación de que la empresa atravesaba dificultades financieras. La presión volvió a aumentar y Leonel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había intentado huir del estrés, pero ahora sentía que todo se derrumbaba. Sintiéndose perdido y sin saber qué hacer, se retiró al jardín. La noche era tranquila, pero la tormenta en su interior era intensa. Recordó las palabras de Victoria sobre volar y divertirse juntos. ¿Cómo puedo ser un ejemplo para ella si estoy tan atrapado en mis propios miedos?, pensó, mientras miraba las estrellas. La duda empezó a convertirse en un ardiente deseo de cambio. Leonel se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a sus miedos y empezar a pedir ayuda, no solo para salvar su empresa, sino también para salvar la conexión que estaba floreciendo con Victoria. No podía permitirse fracasar, no ahora, cuando por fin empezaba a encontrar la alegría que había perdido. Se volvió hacia sí mismo, decidido a encontrar un camino que equilibrara sus responsabilidades con la necesidad de soñar y conectar. Leonel sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero empezaba a darse cuenta de que la verdadera fuerza no residía en cargar solo con el peso del mundo, sino en permitirse ser vulnerable y buscar apoyo. Y, sobre todo, quería asegurarse de que Victoria nunca se sintiera sola en sus luchas. Al fin y al cabo, todo el mundo se merece a alguien que crea en sus sueños, aunque parezcan imposibles. Mientras Leonel contemplaba las estrellas, la presión que sentía parecía intensificarse con cada latido de su corazón. Recordó la carta que había recibido y el peso que le había supuesto. Era como si cada carta le gritara los errores que había cometido, las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta allí. El pánico empezó a apoderarse de él, mezclándose con la frustración. «¿Cómo he podido permitirlo?», pensó, mientras su mente se debatía entre la culpa y la desesperación. Se sentó en el suelo del jardín, con las manos agarrándose la cabeza, mientras intentaba calmar sus pensamientos. La imagen de Victoria, con su sonrisa inocente y sus sueños vibrantes, apareció en su mente.
La chica que creía que él podía ser un superhéroe, que siempre lo vio fuerte e invencible. Pero en ese momento, Leonel se sentía cualquier cosa menos un héroe. Se sentía pequeño y vulnerable, como si toda su vida hubiera sido una gran mentira. La presión del trabajo y las expectativas que él mismo se había creado se estaban volviendo insoportables. Llevaba tanto tiempo persiguiendo el éxito que había olvidado lo que realmente importaba. ¿Es esto lo que quiero para mi vida?, se preguntó en un susurro. Durante las semanas anteriores había intentado conectar con Victoria, pero ahora se preguntaba si eso era suficiente. ¿Cómo podía ser un ejemplo para ella si ni siquiera podía cuidar de sí mismo? Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras luchaba contra la duda. Se había alejado tanto de sus propios sueños que ahora le parecía imposible recuperarlos. ¿Qué había sido de aquel niño que soñaba con volar? Recordaba las tardes en las que había corrido libre, sin preocupaciones, solo jugando e imaginando un futuro brillante. La vida adulta, con sus responsabilidades y obligaciones, había apagado esa luz. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Leonel se dio cuenta de que no solo lloraba por su compañía, sino por todos los momentos que se había perdido, por todas las risas que no había podido compartir con Victoria. Sentía que había fracasado, no solo como empresario, sino como ser humano. La idea de fallar a la chica que dependía de él era casi insoportable. Se levantó, decidido a enfrentarse a sus demonios de una vez por todas. Cuando entró en la casa, encontró a Victoria ya tumbada, con los ojos cerrados, pero con una expresión de preocupación en el rostro. Al verla allí, tan inocente y llena de esperanza, Leonel sintió una oleada de determinación. No podía dejar que sus inseguridades afectaran su vida. Necesitaba cambiar, y ese cambio empezaba ahora. Al día siguiente, cuando se despertó, Leonel tomó una decisión. Ya no iba a dejarse consumir por el miedo al fracaso. En lugar de eso, empezaría a buscar ayuda. Sabía que no podía resolverlo todo solo. La idea de pedir apoyo lo ponía nervioso, pero se dio cuenta de que era un paso necesario. Recordó que Victoria siempre hablaba de la importancia de tener amigos. No se trataba solo de tener alguien con quien jugar, sino de tener gente que se preocupe, que ofrezca apoyo en los momentos difíciles. Con esto en mente, Leonel llamó a algunos compañeros de trabajo y les explicó la situación. Para su sorpresa, no solo se ofrecieron a ayudarle, sino que se mostraron comprensivos y simpáticos. Esa conexión le hizo sentirse un poco más ligero. Se dio cuenta de que, si bien el éxito era importante, las relaciones que construimos por el camino son aún más valiosas. Empezaba a darse cuenta de que el verdadero éxito no era solo cuestión de dinero o reconocimiento, sino de crear un entorno en el que todos se sintieran valorados y apoyados. Mientras trabajaba con su equipo, Leonel empezó a redescubrir la alegría de colaborar, compartir ideas y afrontar retos juntos. Se dio cuenta de que abriéndose a los demás, no solo estaba salvando a su empresa, sino también reconectando con la parte de sí mismo que había perdido. Cada día tenía un poco más de confianza, un poco más de fuerza. Y a medida que los días se convertían en semanas, Leonel también empezó a incluir a Victoria en sus nuevas rutinas. Un fin de semana la llevó a la oficina para que viera lo que hacía y, lo que era más importante, para que sintiera que formaba parte de su mundo. Juntos hicieron una tarta gigante y la alegría de Victoria al ver que la masa subía y se transformaba era contagiosa. Se dio cuenta de que con ello no solo estaba construyendo recuerdos, sino también mostrándole que el trabajo y el juego pueden coexistir. Con cada risa compartida y cada momento de creatividad, Leonel empezó a ver la vida de otra manera. Se dio cuenta de que los retos nunca iban a desaparecer del todo,
pero que con el apoyo adecuado y un cambio de perspectiva podía afrontarlos de otra manera. Estaba aprendiendo que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser fiel a sí mismo y a sus seres queridos. Aquel día, mientras observaba a Victoria jugar con la masa de la tarta, Leonel sintió una oleada de gratitud. Se había enfrentado a la tormenta interior y en lugar de hundirse, había encontrado un camino hacia la luz. Recordó que incluso en medio del caos, siempre hay espacio para soñar y conectar. Y, lo que es más importante, se dio cuenta de que, aunque la vida estaba llena de incertidumbres, el amor y la fe eran las anclas que podían guiarle a través de cualquier tormenta. Leonel empezó a darse cuenta de que los cambios en su vida no vendrían sin nuevos retos. Mientras luchaba por reconectar con sus propios sueños y con la simple alegría de vivir, a menudo se encontraba perdido en un mar de dudas. El trabajo seguía exigiéndole mucho y los viejos hábitos de anteponerse a todo empezaron a resurgir. Intentaba mantener su nueva perspectiva, pero había momentos en que la presión parecía insoportable. Una mañana, mientras tomaba café, Leonel recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente. Quería saber cómo iba un proyecto aplazado por los problemas de la empresa. Leonel sintió que se le aceleraba el corazón. Había prometido que todo estaría en orden, pero la verdad era que aún quedaba mucho por hacer. La inseguridad volvió a atenazar su pecho. ¿Y si no tengo éxito? ¿Y si vuelvo a fracasar?, pensó, mientras la voz del cliente sonaba distante. Tras la llamada se sentó a la mesa, con la taza de café temblándole en las manos. Victoria entró en la cocina, con el pelo revuelto y una sonrisa capaz de alegrar cualquier día. Al verla, Leonel sintió que la presión aumentaba. No quería que ella viera su debilidad, pero al mismo tiempo no quería ocultar sus luchas. «Papi, ¿estás bien?», preguntó ella, con preocupación en los ojos. La pregunta le cogió por sorpresa. Quiso responder que todo estaba perfecto, pero en lugar de eso, sintió que se le escapaban las palabras. «Solo estoy pensando en algunas cosas». Victoria se acercó a él y le cogió la mano. «Sabes que puedes contármelo, ¿verdad?». Aquella pequeña muestra de afecto lo estremeció. Leonel se dio cuenta de que, incluso en medio de su lucha interna, la chica seguía creyendo en él. Respiró hondo y decidió abrir su corazón. «A veces es difícil, Vic. Siento que fracaso en muchas cosas y eso me da miedo». La mirada de ella era de comprensión. «Pero no eres un fracasado. Eres mi héroe, y los héroes también tienen días malos». La forma en que lo dijo hizo pensar a Leonel. Había pasado tanto tiempo preocupándose por ser fuerte, que había olvidado que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza. La conversación con Victoria le animó a buscar más apoyo. Esa tarde decidió reunirse con un amigo íntimo, Pedro, que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Cuando se sentaron a hablar, Leonel se sinceró sobre sus inseguridades y la presión que sentía. Esperaba que Pedro le diera consejos prefabricados, pero, para su sorpresa, su amigo se limitó a escucharle. «No necesitas tener todas las respuestas, Leonel», dijo Pedro tras un largo silencio. «Es normal sentirse perdido, sobre todo cuando las cosas no salen según lo previsto. Lo que importa es que lo estás intentando, y eso ya es un gran paso». Esas palabras resonaron en Leonel. La idea de que no tenía que ser perfecto, de que la lucha en sí era parte del proceso, empezó a calmarle. Se dio cuenta de que muchas personas a su alrededor también se enfrentaban a sus propias batallas, y eso le ayudó a relativizar su propia situación. En lugar de sentirse solo, sintió que formaba parte de una red de apoyo. Con el paso de los días, Leonel empezó a aplicar estas lecciones a su vida.
Se propuso incluir momentos de pausa en su rutina, permitiéndose sentir y procesar sus emociones. En lugar de evitar las dificultades, empezó a afrontarlas. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibió un mensaje de Victoria. «Papá, ¿vamos de picnic al parque? Vamos a jugar y a reírnos». La idea de pasar un rato relajado con su hija le arrancó una sonrisa. Leonel se dio cuenta de que necesitaba esos momentos. En el parque, mientras Victoria corría y jugaba, él la observaba con admiración. Aquella alegría pura y despreocupada le recordaba lo sencilla que podía ser la vida si se lo permitía. Se unió a ella y juntos rieron, bromearon e incluso compartieron un bocadillo. La conexión con Victoria no era solo un alivio, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. También empezó a notar cómo el cambio en su actitud afectaba a la gente que le rodeaba. El equipo de la oficina, antes sobrecargado de trabajo y tenso, empezó a trabajar de forma más colaborativa. Las sonrisas y las conversaciones animadas volvieron a formar parte del ambiente, y Leonel sintió que había algo más valioso que el éxito financiero. Había una comunidad. Cada día Leonel era más fuerte, pero eso no significaba que sus dudas hubieran desaparecido por completo. Todavía se despertaba algunas mañanas sintiéndose inseguro, pero ahora tenía las herramientas para afrontarlo. Las conversaciones abiertas, los ratos de ocio con Victoria y el apoyo de sus amigos le ayudaron a sortear estas tormentas emocionales. Un día especialmente difícil, cuando el estrés parecía abrumador, Leonel decidió que necesitaba un momento para sí mismo. Salió del trabajo y se dirigió a un lugar tranquilo del parque. Se sentó en un banco y observó a los niños jugando. La ligereza de la escena le hizo reflexionar sobre su propia vida y sus decisiones. Se da cuenta de que está en un viaje de autodescubrimiento y que es normal tener altibajos. Cuando el sol se puso, iluminando el cielo con tonos naranjas y rosas, Leonel sintió una nueva oleada de esperanza. Se dio cuenta de que la vida no consistía en ser perfecto, sino en ser auténtico. Empezó a ver sus fracasos no como debilidades, sino como lecciones, peldaños que le llevarían a un lugar más verdadero y significativo. Y así, Leonel siguió adelante. La búsqueda del éxito se entrelazaba ahora con la búsqueda de la felicidad y la conexión. Sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlos con valentía y amor. A cada paso se convertía no solo en un mejor hombre de negocios, sino también en un padre más presente y un amigo más fiel. Y al mirar hacia el futuro, sintió que, después de todo, aún quedaba mucho espacio para soñar. Leonel estaba sentado en un banco del parque, mirando a los niños jugar. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos que parecían prometer un nuevo amanecer. Respiró hondo, tratando de absorber la tranquilidad del momento. La imagen de Victoria corriendo a lo lejos, riendo y jugando, le arrancó una sonrisa. Su alegría era contagiosa y se dio cuenta de que, a pesar de sus luchas internas, aún había belleza en la simplicidad de la vida. En los días siguientes, Leonel decidió que tenía que incorporar más de estos momentos a su rutina. Empezó a levantarse un poco antes para poder pasear por el parque antes de ir a trabajar. Esos minutos de soledad se convirtieron en sagrados. Durante estos paseos, reflexionaba sobre sus emociones y lo que realmente quería conseguir. A cada paso se sentía más ligero, como si dejara atrás parte de la presión que le oprimía. Una de esas mañanas, mientras paseaba, Leonel se cruzó con un grupo de personas que practicaban yoga a la sombra de un árbol. Dudó un momento, pero le atrajo la idea de unirse a ellos. Un poco nervioso, se acercó a ellos y les pidió unirse. El instructor sonrió y dio la bienvenida a Leonel, que pronto se vio inmerso en una práctica que le ayudó a conectar consigo mismo. Durante las clases,
Aprendió a respirar y a liberar la tensión acumulada. Estas sesiones se convirtieron en una forma de encontrar la paz en medio del caos de su vida. Con cada nueva semana, Leonel se sentía más fuerte. Empezó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no residía en ocultar sus debilidades, sino en aceptarlas. En una conversación con Pedro, compartió esta nueva perspectiva. Siempre pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo, pero ahora me doy cuenta de que reconocer cuando soy vulnerable es una forma de fortaleza, dijo Leonel mientras tomaban café juntos. Pedro asintió, reflexionando sobre las palabras de su amigo. Así es, nadie puede cargar solo con el peso del mundo. Todos tenemos nuestros altibajos, y saber pedir ayuda es un signo de sabiduría, no de debilidad. Estas conversaciones ayudaron a Leonel a abrir su corazón no solo a sus amigos, sino también a Victoria. Estaba decidido a ser un padre más presente, más implicado. Un día, mientras preparaba la cena, llamó a su hija para que le ayudara. «Vic, ¿qué te parece si hoy hacemos un plato especial? ¿Puedes ayudarme a cortar las verduras?», sugirió, intentando crear un momento de conexión. Victoria sonrió entusiasmada. «Sí, papá, vamos a hacer una sopa deliciosa». Mientras picaban las verduras juntos, Leonel se dio cuenta de lo valiosas que eran esas pequeñas interacciones. Hablaron del colegio, de sus amigos e incluso de sus miedos. Este intercambio ayudó a Leonel a abrirse aún más. «Sabes, Vic, a veces tengo miedo de no ser un buen padre, pero estoy aprendiendo a dar lo mejor de mí, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Victoria le miró con seriedad. «Eres un gran padre, papá. Y sé que siempre lo intentas. Eso es lo que importa». Estas palabras conmovieron profundamente a Leonel. Se dio cuenta de que, así como estaba aprendiendo a confiar más en sí mismo, también necesitaba confiar en las palabras de apoyo y amor de su hija. El verdadero éxito no radicaba solo en los logros profesionales, sino en la relación que estaba construyendo con Victoria y en las lecciones que estaban aprendiendo juntos. Con el tiempo, Leonel empezó a ver sus fracasos pasados no como obstáculos, sino como peldaños que le llevaban a un lugar más seguro y significativo. Empezó a aplicar estas lecciones a su vida profesional. En las reuniones con su equipo, fomentaba la franqueza y el intercambio de ideas, creando un espacio en el que todos se sentían cómodos compartiendo sus opiniones. Se dio cuenta de que compartiendo sus inseguridades, los demás también se sentían cómodos haciendo lo mismo. La colaboración en la oficina aumentó y empezó a fluir una nueva energía entre todos. Una tarde, mientras revisaba un proyecto con su equipo, uno de sus colaboradores planteó una cuestión que él no había tenido en cuenta. En lugar de sentirse amenazado, Leonel sonrió y dijo: «Sabes, es una gran observación. Trabajemos juntos para mejorarla». Reconocer y aceptar la contribución de todos se convirtió en un hábito diario y el ambiente de la empresa se transformó. Todo el mundo se sentía parte de un esfuerzo colectivo y esto trajo un nuevo sentido de propósito. Leonel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía solo en los resultados financieros, sino en construir relaciones significativas y crear un entorno en el que todos pudieran prosperar. Se sentía más feliz cuando veía prosperar a su equipo y eso le motivaba a seguir adelante. Con el tiempo, Leonel se convirtió en un ejemplo de superación. Empezó a encontrar la fuerza en su vulnerabilidad, en su capacidad para escuchar y aprender de los demás. Y al mirar hacia el futuro, sintió que aún le quedaba mucho por descubrir. El viaje de autodescubrimiento continuó y Leonel estaba dispuesto a afrontar cada nuevo reto con valentía y amor, sabiendo que no estaba solo.
Una mañana soleada, mientras Leonel paseaba por el parque, sintió que una ola de ansiedad se acercaba como una tormenta. Tenía una reunión crucial en el trabajo, donde presentaría un proyecto que podría determinar el futuro de la empresa. La presión aumentaba a cada paso y recordaba todas las veces que había fracasado en el pasado. Esos recuerdos le perseguían, como sombras que nunca le dejaban en paz. Dudó. Se detuvo frente a un estanque, observando a los patos que nadaban tranquilamente. ¿Cómo puedo estar tan tranquilo como ellos?, pensó. Llegó el día de la reunión y Leonel estaba en su despacho, sentado en su mesa con las hojas del proyecto extendidas frente a él. El nerviosismo le consumía y sabía que tenía que hablar en público, algo que siempre le había aterrorizado. Cuando entró en la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Podía sentir las miradas curiosas de sus colegas que esperaban ansiosos a ver qué tenía que presentar. En el fondo de su mente resonaba la voz de la duda. ¿Y si no les gusta? ¿Y si todo acaba en otro fracaso? Al comenzar la presentación, Leonel sintió que el corazón se le aceleraba. Miró las caras de sus colegas y vio la expectación en ellas. Las palabras empezaron a salir de su boca, pero eran como un eco lejano que se perdía en la sala. Al llegar a una parte crucial, recordó cómo las pequeñas interacciones con Victoria y sus prácticas de yoga le habían ayudado a sentirse más conectado consigo mismo. Con un profundo suspiro, decidió abrir su corazón. Quiero ser sincero contigo. Este proyecto es muy importante para mí, no solo profesionalmente, sino personalmente. He luchado mucho para llegar hasta aquí y a veces temo no ser suficiente. Vio la sorpresa en las caras de sus compañeros, pero también notó una creciente empatía. Leonel continuó, compartiendo sus inseguridades, las lecciones que había aprendido y la importancia de trabajar en equipo. Recordó el apoyo de Pedro y cómo había aprendido a escuchar a los demás. La tensión en la sala empezó a disiparse y se dio cuenta de que por fin se estaba permitiendo ser vulnerable. Cuando terminó, se hizo el silencio. Observó las miradas de sus compañeros que ahora parecían más comprensivos. Pedro fue el primero en romper el silencio. Leonel, eso ha sido valiente. Estamos todos juntos en esto, y tu honestidad es lo que nos inspira a hacerlo mejor. Otros compañeros empezaron a hablar, compartiendo sus propias luchas y temores. La sala se convirtió en un espacio seguro en el que todos se sintieron cómodos abriéndose. Leonel se dio cuenta de que no era el único que luchaba. Todos los presentes tenían sus propias batallas e inseguridades. A medida que avanzaba la reunión, Leonel vio cómo su proyecto cobraba vida, no solo por sus ideas, sino por la participación de todos. Empezaron a aportar sugerencias y críticas constructivas, y la idea inicial se convirtió en algo mucho más grande y rico. La energía en la sala era palpable, y Leonel se sintió más ligero. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en ser perfecto o en presentar un proyecto impecable, sino en ser auténtico y permitir que los demás contribuyeran. Después de la reunión, cuando todos se dispersaron, Leonel sintió una oleada de gratitud. Se había enfrentado no solo a sus miedos, sino también a la sombra del fracaso que le había acompañado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que al compartir su vulnerabilidad, había creado vínculos más profundos con su equipo. Esa conexión era la verdadera riqueza que buscaba, mucho más allá de los resultados financieros. Más tarde, de camino a casa, Leonel encontró a Victoria jugando en el salón. La abrazó con fuerza, sintiendo el amor y la alegría que irradiaba. ¿Sabes, Vic, que hoy he aprendido algo importante sobre ser fuerte?, le dijo mirando a su hija a los ojos. A veces, ser fuerte significa ser sincero con tus miedos y pedir ayuda.
Victoria sonrió, como si ya conociera la sabiduría que acababa de descubrir. Siempre estaré aquí para ayudarte, papá, y tú también eres fuerte por hablar de ello. Esas palabras conmovieron profundamente a Leonel. Se dio cuenta de que el camino de autodescubrimiento y superación nunca terminaría, pero a partir de ese día llevaría consigo la certeza de que estaba rodeado de amor y apoyo. Aprendió que abriendo su corazón no solo podría superar sus miedos, sino también fortalecer los lazos que realmente importaban en su vida. Mirando por la ventana mientras se ponía el sol, sonrió. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez se sentía preparado para afrontarlo. Con coraje, amor y la certeza de que no estaba solo, Leonel estaba decidido a seguir adelante, dispuesto a aceptar todos los retos que la vida le presentara. Después de la reunión, el ambiente en la oficina de Leonel cambió. Lo que antes había sido un ambiente lleno de presión y tensión, se llenó ahora de comprensión y camaradería. Los compañeros de Leonel, que antes se veían como competidores, empezaron a verse como aliados. Esa experiencia compartida de vulnerabilidad los unió de un modo inesperado. Leonel se dio cuenta de que, al abrir su corazón, no solo reforzaba su propia confianza, sino que inspiraba a los demás a hacer lo mismo. A partir de ese día, las conversaciones en las pausas del café cobraron más sentido. La gente empezó a compartir sus propias inseguridades y retos, creando un espacio en el que todos podían sentirse seguros para expresarse. Recordó cómo Peter había sido el primero en apoyar su honestidad. Su amistad floreció. Empezaron a almorzar juntos más a menudo, hablando no solo de trabajo, sino también de sus vidas personales. Leonel sintió que había encontrado un verdadero amigo en Pedro, alguien que le ayudaba a ver más allá de sus limitaciones. A la semana siguiente, mientras Leonel revisaba sus notas de la reunión, se encontró con un correo electrónico de su jefe, felicitándole por el éxito de la presentación. Sus palabras eran alentadoras y llenas de reconocimiento. Elogiaba su valentía al mostrarse vulnerable y destacaba el impacto positivo que había tenido en el equipo. Leonel sonríe al leer las palabras. Se dio cuenta de que, a diferencia de sus experiencias anteriores, en las que la atención se centraba únicamente en sus fracasos, ahora se le reconocía su autenticidad. Estas pequeñas victorias empezaron a acumularse y Leonel se sintió más seguro en su puesto. Empezó a buscar nuevas oportunidades dentro de la empresa, proponiendo ideas que antes no se atrevía a compartir. La sensación de miedo e inseguridad empezó a disiparse, dando paso a una nueva perspectiva de confianza. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía únicamente en los resultados económicos o el reconocimiento profesional, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los demás. En casa, Leonel sintió que su relación con Victoria también había cambiado. Estaba más presente, más abierto a hablar de sus sentimientos y a escuchar los de ella. Durante las tardes que pasaban juntos, Victoria empezó a hacerle preguntas sobre cómo se sentía en el trabajo y sus retos. Leonel se dio cuenta de que era una oportunidad para enseñar a su hija la importancia de ser honesto y vulnerable. «Vic, sabes que todos tenemos miedos, ¿verdad?», le dijo una tarde mientras estaban sentados en el salón. «Y es normal tener miedo. Lo importante es hablar de ello y encontrar personas que nos ayuden a afrontar esos miedos». Ella asintió, con un brillo en los ojos. «Siempre estaré aquí para ti, papá, y eres fuerte por hablar de ello». Las palabras de su hija se convirtieron en un recordatorio constante para Leonel de que la fuerza no residía en no fallar nunca, sino en tener el valor de levantarse después de cada caída. La vida de Leonel empezó a reflejar una nueva sabiduría. Ahora comprendía que las dificultades formaban parte del camino.
y que cada error podía ser una oportunidad de aprendizaje. Empezó a sentirse más cómodo pidiendo ayuda, ya fuera a sus compañeros o a su familia, y a cambio se convirtió en una presencia de apoyo para los demás. Cuando ayudaba a Pedro con un proyecto complicado, Leonel recordaba su propio viaje y cómo había encontrado la fuerza en los momentos de debilidad. La interacción con sus colegas también cambió. Si antes había competencia, ahora había cooperación. Leonel se comprometió a crear un entorno en el que todos se sintieran cómodos compartiendo sus ideas e inseguridades. Empezó a organizar reuniones informales en las que el equipo podía reunirse para hablar no solo del trabajo, sino también de sus retos personales. El resultado fue un aumento de la productividad y un ambiente de equipo más fuerte. La transformación de Leonel no pasó desapercibida. Su jefe notó la diferencia en su actitud y en su forma de relacionarse con los demás. En una reunión de equipo hizo hincapié en la importancia de la cultura de apoyo que Leonel había contribuido a crear. Es con iniciativas como la tuya como nuestro equipo se hace más fuerte. Leonel, has aportado una nueva perspectiva que nos ha impactado a todos, dijo, saludando al equipo. A finales de mes, Leonel fue invitado a presentar el proyecto a un grupo más amplio de ejecutivos. Sintió un escalofrío en el estómago, pero esta vez había una diferencia. No solo estaba presentando un trabajo, estaba compartiendo una parte de sí mismo. Y mientras subía al escenario, recordó los patos del lago, la calma que había sentido al observarlos. Respiró hondo y empezó a hablar. Al final de su presentación, recibió un caluroso aplauso. Aquella validación era más que un reconocimiento profesional. Era la confirmación de que su viaje de autodescubrimiento no había hecho más que empezar. Se dio cuenta de que el verdadero valor residía en las conexiones que había establecido y las lecciones que había aprendido por el camino. Con el corazón ligero y la mente abierta, Leonel sabía que por fin estaba preparado para aceptar lo que le deparaba el futuro. Leonel miró por la ventana de su despacho, observando la ciudad que se extendía frente a él. Las luces brillantes y el movimiento constante le infundían esperanza. Reflexionó sobre el viaje que había recorrido en los últimos meses. El hombre que una vez se sintió atrapado en un ciclo de inseguridades y miedos era ahora alguien que abrazaba la vulnerabilidad como una fortaleza. La transformación no solo afectó a su vida profesional, sino que también repercutió en su vida personal. Recordaba las conversaciones que mantenía con sus colegas, el fortalecimiento de las amistades y el ambiente de colaboración que había contribuido a crear. Ese ambiente de apoyo y comprensión no era solo un beneficio pasajero, sino un legado que esperaba perpetuar. Leonel se dio cuenta de que, al compartir sus debilidades, había animado a los demás a hacer lo mismo, formando una red de apoyo que hacía a todos más fuertes. El equipo ya no era un grupo de individuos que competían entre sí, sino una auténtica comunidad. De vuelta a casa, la relación con Victoria floreció de un modo que nunca había imaginado. Conversaciones que antes habían sido superficiales, ahora se profundizaban. Se sintió agradecido por tener la oportunidad de enseñar a su hija la autenticidad y la belleza de ser real. Victoria no solo escuchaba, sino que también reflexionaba sobre sus propias experiencias, mostrando a Leonel que la lección de la vulnerabilidad era un legado que podía transmitir. La forma en que habló de sus miedos y retos hizo que Leonel se sintiera orgulloso, porque sabía que estaba criando a una generación que valoraba la honestidad emocional. Al igual que Leonel se transformó, el equipo también empezó a recoger los frutos de un entorno más saludable. El aumento de la productividad era evidente, pero lo que realmente importaba eran las profundas conexiones que surgieron.
Leonel estaba encantado de ver cómo compañeros que antes estaban distanciados ahora se apoyaban mutuamente. Juntos se enfrentaban a los retos y celebraban los logros, y Leonel sabía que esta unidad era fruto del espacio que había ayudado a crear, un lugar donde todos podían ser auténticos. Leonel también empezó a implicarse en proyectos comunitarios. Inspirado por el cambio que había provocado en su vida y en la de los demás, quería devolver algo. Se unió a una organización que ofrecía tutoría a jóvenes profesionales, compartiendo sus experiencias y animándoles a aceptar la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser un simple mentor. Se había convertido en un ejemplo vivo de la importancia de aprender de los fracasos y de no rendirse nunca. Cada joven al que ayudaba le aportaba una nueva perspectiva, y Leonel sentía que se enriquecía con cada interacción. Pasó el tiempo y Leonel siguió evolucionando. Aprendió a manejar los altibajos de la vida con más ligereza. Sabía que fracasar formaba parte del proceso y que cada error era una oportunidad de aprendizaje. Esta nueva sabiduría transformó su enfoque en diversos ámbitos, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Ya no se sentía presionado para ser perfecto, sino que se centraba en ser auténtico. Este cambio de mentalidad le permitió sentirse más en paz consigo mismo. Las amistades que cultivó por el camino también se convirtieron en un pilar importante de su vida. Pedro, que antes era solo un colega, se convirtió en un amigo íntimo. Juntos se apoyaron en las dificultades y compartieron las victorias. Leonel se dio cuenta de que la inesperada amistad que había surgido en un momento de vulnerabilidad se había convertido en una de las relaciones más valiosas de su vida. Pedro y él recordaban a menudo cómo empezó todo y se reían de las inseguridades que un día los habían separado. Aquella amistad se convirtió en un símbolo del impacto positivo que puede tener la honestidad en la construcción de vínculos. Al echar la vista atrás, Leonel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los logros materiales, sino en las experiencias y las conexiones que había establecido. Se sentía agradecido por todos los retos que había afrontado, porque eran los que habían moldeado la persona en la que se había convertido. Para él, el éxito significa ahora estar rodeado de personas que le apoyan, que le inspiran y que están dispuestas a crecer con él. Estaba en paz con sus emociones, aceptaba tanto los buenos momentos como los difíciles. Leonel sabía que la vida era un viaje lleno de altibajos. Abrazó este flujo, comprendiendo que cada etapa, cada lección, contribuía a su sabiduría. La armonía que sentía en su interior se reflejaba ahora en todo lo que le rodeaba, y estaba decidido a seguir viviendo de acuerdo con las lecciones que había aprendido. Con el corazón lleno de gratitud y el espíritu renovado, Leonel miraba al futuro con esperanza. Sabía que la vida seguiría presentándole retos, pero ahora estaba preparado para afrontarlos. Con una sonrisa en la cara, se despide del pasado y da la bienvenida a lo que vendrá, consciente de que el viaje de autodescubrimiento y crecimiento nunca terminará. Leonel volvió a sentarse en su silla, con la mirada fija en la ciudad que palpitaba de vida. Reflexionó sobre cómo había cambiado todo en su vida. Las dificultades a las que se había enfrentado, las inseguridades que antes le paralizaban, ahora parecían tan lejanas. Recordó la primera vez que decidió abrir su corazón al equipo. Como un pequeño gesto de vulnerabilidad, aquel momento se convirtió en una revolución silenciosa, pero poderosa. Su amistad con Pedro, que antes había sido solo un compañero de trabajo, era ahora un pilar en su vida. Una de aquellas tardes, mientras tomaban café juntos, Pedro comentó: «¿Sabes, Leonel? Yo solía pensar que la vulnerabilidad era debilidad,
Pero cuando hablamos abiertamente de nuestras luchas, me doy cuenta de que eso nos hace más fuertes. Es casi como si estuviéramos armados contra el mundo. Leonel sonrió, reconociendo que no era solo él quien había cambiado. La conexión que se había formado entre ellos era testimonio de que la verdadera amistad se construye sobre la honestidad y la confianza. Así que el viaje de Leonel no solo trataba de sus transformaciones personales, sino también de cómo había influido en la gente que le rodeaba. Las conversaciones profundas con Victoria se convirtieron en un hábito. Recordaba una tarde en la que ella le dijo: «Papá, siento que me has enseñado a ser valiente. Hablar de lo que me asusta me hace sentir más fuerte». Esa frase resonó en su corazón como un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser un regalo, no solo para él, sino también para su hija. Pero en medio de esta nueva vida llena de conexiones y aprendizaje, ocurrió algo inesperado. Un día, al volver del trabajo, Leonel encontró una carta en su mesa. Era un aviso de que la empresa se estaba reestructurando y que muchos empleados, incluido él, serían despedidos. La noticia le cayó como una bomba. Todo lo que había construido parecía amenazado. La vulnerabilidad que antes había sido su punto fuerte, ahora le parecía un lastre. Sentado en la oscura habitación junto a Victoria, dijo: «A veces la vida te da un golpe inesperado, y eso puede asustar». Pero al mirar a su hija se dio cuenta de algo. «Pero también puede ser una oportunidad. Lo que he aprendido hasta ahora me ha preparado para afrontarlo. No voy a dejar que el miedo me paralice». Victoria, con un brillo en los ojos, replicó: «Siempre dices que los retos son oportunidades disfrazadas, ¿no?». Aquella conversación reavivó la llama de la determinación en Leonel. Recordó que su viaje no consistía solo en triunfar, sino en hacer frente a los obstáculos. La verdadera riqueza residía en las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y las relaciones cultivadas. Con el apoyo de Pedro y del equipo, decidió que no dejaría que este cambio definiera su futuro. Por el contrario, lo convertiría en un nuevo comienzo. Leonel empezó a reunirse con sus colegas para hablar de lo que podían hacer juntos. La idea de crear un proyecto de colaboración, tal vez incluso una startup que uniera sus fuerzas, empezó a tomar forma. Se dio cuenta de que, incluso ante la adversidad, la unidad que había cultivado era más fuerte que cualquier desafío. «Si afrontamos esto juntos, podemos crear algo aún mejor», dijo en una reunión, y las voces de apoyo resonaron a su alrededor. En ese momento, Leonel se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento y crecimiento no tenía fin. Cada giro, cada reto, era una nueva página de su historia. Aprendió que la vida se compone de ciclos y que cada uno de ellos aporta lecciones que dan forma a lo que somos. Con el corazón lleno de esperanza y una nueva perspectiva, estaba preparado para lo que viniera después. Leonel miró la ciudad por última vez antes de despedirse de aquel día. Sabía que el futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Y lo más importante, no estaba solo. Las amistades que había cultivado y las lecciones que había aprendido le acompañaron en cada paso del camino. Ahora les invitamos a reflexionar sobre sus propios viajes. ¿Te has enfrentado a retos que te han cambiado la vida? ¿Qué aprendió de ellos? Comparte tus experiencias en los comentarios. Juntos podemos crear una red de apoyo, inspirándonos mutuamente para abrazar la vulnerabilidad y la transformación. Y si conectaste con la historia de Leonel, dale like y suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el corazón y enseñan valiosas lecciones. No tardes, tu voz es importante y juntos podemos marcar la diferencia.